Hola amigas y amigos. Hoy hablaremos sobre el final del Imperio Romano. Contenido: decadencia y crisis del siglo III. El Bajo Imperio o dominado. El impacto del cristianismo. Glosario. Germanos. Pueblos que procedían de las costas del mar Báltico, los bosques del sur de Escandinavia, y las zonas pantanosas del norte de Alemania, y la actual Dinamarca. Bárbaros. Pueblos que vivían fuera de las fronteras del imperio. Hunos. Pueblo de jinetes que procedían de las estepas de Asia Central. Luego de 2 siglos de estabilidad política y prosperidad económica que caracterizó al mundo mediterráneo bajo la dominación imperial romana, sobrevino un periodo de decadencia. Decadencia y crisis del siglo III. El año 235 después de Cristo. El emperador Alejandro Severo fue asesinado por sus propias tropas, situación que reflejó lo debilitado que se encontraba el sistema político imperial. Los factores que influyeron en la crisis fueron los siguientes: la enorme extensión del Imperio Romano, la crisis política y militar, la crisis económica. La enorme extensión del Imperio Romano. Ello hacía difíciles y lentas las comunicaciones, así como la ejecución de las disposiciones que se establecían en Roma, lo que permitió a los funcionarios provinciales adquirir mayor autonomía. Por el norte, los germanos, a los que los romanos llamaban bárbaros, aprovecharon la debilidad del imperio para realizar incursiones y saqueos. La crisis política y militar. Las prolongadas campañas y el crecimiento del ejército dieron mucho poder a los jefes militares, quienes acaudillaban constantemente revueltas del ejército provocando la anarquía militar. La crisis económica. El Estado ya no contaba con las riquezas obtenidas durante las conquistas militares. Por ello, decidió aumentar los impuestos para solventar los gastos de una enorme burocracia y del ejército. Estas mayores cargas tributarias, sumadas a malas cosechas, saqueos y quema de campos, originaron revueltas campesinas que debilitaron aún más el imperio. El Bajo Imperio o dominado. Con la llegada al poder de Diocleciano el año 285, empezó el periodo conocido como Bajo Imperio. En esta etapa, el poder del emperador se hizo cada vez más absoluto. Así, Diocleciano se convirtió en el dominus, señor o dueño, un déspota según el modelo oriental. Además, para facilitar la administración del imperio, lo dividió en 2 regiones, Oriente y Occidente. También dispuso que cada región tuviese su propio emperador, o Augusto, quien sería asistido por un César que debía sucederlo luego de que aquel cumpliese 20 años en el gobierno. Por ello, este sistema fue conocido como tetrarquía, gobierno de 4. El año 312, luego de una serie de guerras entre los tetrarcas, Constantino I asumió el poder absoluto, y fundó una nueva capital imperial, Bizancio, que desde entonces se llamó Constantinopla. En el año 375, los hunos cruzaron las fronteras del imperio y, a partir de ese momento, el avance de los pueblos bárbaros se hizo incontenible. El año 395, con la muerte del emperador Teodosio I, el imperio quedó dividido entre sus 2 hijos. A Arcadio le correspondió el Imperio Romano de Oriente, y a Honorio, el Imperio Romano de Occidente. Ambos imperios tuvieron destinos diferentes. La parte occidental del imperio entró en un rápido proceso de decadencia, cese del comercio, revueltas de campesinos y colonos, conspiraciones palaciegas. Finalmente, en una nueva oleada de invasiones, los germanos liderados por Odoacro, derrocaron al emperador Rómulo Augusto, y pusieron fin al Imperio Romano de Occidente, año 476. En Oriente,
El imperio se mantuvo unos 1000 años más, aunque pasó a llamarse Imperio Bizantino. El impacto del cristianismo. El cristianismo surgió en Palestina durante el gobierno del emperador Augusto. Su fundador, Jesús de Nazaret, predicó una nueva fe basada en el amor al prójimo. Según la tradición cristiana, las ideas de Jesús fueron consideradas blasfemas por la autoridad religiosa judía, que inició un proceso judicial que concluyó con la decisión de la autoridad romana de crucificar a Jesús. Al igual que los judíos, los cristianos eran monoteístas. Por ello, no aceptaban rendirle culto al emperador ni a los dioses de la religión oficial romana. Esto causó la hostilidad imperial hacia los cristianos. Para las autoridades romanas, el culto al emperador no solo tenía importancia religiosa, sino también política. Su desacato significaba rebelarse contra el Estado. La resistencia de los cristianos motivó grandes persecuciones contra ellos. A pesar de ello, el cristianismo se difundió con rapidez por todo el territorio romano, incluyendo tanto a la élite como a los pobres y esclavos. El año 313, el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán, que supuso el reconocimiento oficial del cristianismo, y que permitió a los cristianos realizar sus ceremonias y ocupar cargos públicos. Entre los siglos III y IV, el cristianismo definió su doctrina esencial, que quedó garantizada en los acuerdos tomados por la gran mayoría de los obispos cristianos en el Concilio Ecuménico de Nicea 325. Posteriormente, en el año 380, el emperador Teodosio proclamó al cristianismo como religión oficial del imperio. Comparte el vídeo con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta, y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.